Hola Eva fans, ¿cómo están? En esta ocasión les traigo un video donde analizaremos un lugar bastante importante en el universo de Eva. Un lugar enigmático y bastante primordial, la recámara de la madre de la humanidad, su trono, su habitación. Lo que Nerd denomina como planta de producción de LCL. Aquí fue donde la humanidad nació, y aquí también se inició el tercer impacto. A partir de ahora y para no ser muy extensos con la definición, llamaremos a este lugar como la recámara de Lilith. Pero antes de continuar, quería pedirte que si te gustan estos videos sobre análisis de Eva, me regales un like, y si aún no estás suscrito al canal, podrías considerar unirte, de esa forma apoyarías mucho a este espacio. Ahora sí, comencemos. 1. Antecedentes. Nerd es como una ciudad subterránea, con muchas áreas y sectores conectados entre sí. Esto se puede ver con mayor detalle en Reveal 1.0 y 2.0. Si tú estuvieras en Nerd, quizás te sentirías como en un laberinto. En el capítulo 1 vemos cómo Misato se pierde, y en el flashback del capítulo 21 vemos a Ritsuko haciendo lo mismo. Pero también es cierto que para llegar a determinado lugar, puedes hacerlo hasta de 3 formas distintas, y de eso se trata este video. Vamos a centrarnos en esta ocasión en el último nivel de Nerd, y su acceso a la recámara de Lilith. Si la memoria no me falla, la primera vez que veríamos este lugar, o mejor dicho, el camino hacia la entrada, es al final del capítulo 14, aquel episodio donde narran un resumen de los 13 capítulos anteriores. Aquí podemos ver a Eva 00 con Rey 2 en su interior, llevando la lanza de Longinus por aquel pasadizo oscuro, que llevaría a la puerta principal para posteriormente empalar la lanza en el pecho de Lilith. La siguiente ocasión en que veríamos la recámara de Lilith oficialmente, sería en el capítulo siguiente, Mentiras y Silencio, en donde nos mostrarían por primera vez su nombre, acceso y qué es lo que este lugar contiene. Luego veríamos este lugar en el episodio 22. En el episodio 24. Y finalmente en la película. 2. ¿Y qué es la planta de producción de LCL? Sencillamente es un lugar hueco donde Lilith fue encontrada, y posteriormente puesta en una cruz roja donde debajo, hay un lago con un líquido naranja que vendría a ser la sangre de esta semilla de vida. 3. Ubicación. La recámara de Lilith es el último y más profundo nivel de Nerd, el cual se encuentra debajo del cuartel general, según se nos dice en el capítulo 15, se encuentra ubicado a 2008 metros de profundidad con respecto al Central Dogma, y como en toda área dentro de Nerd, esta área también se encuentra conectado por medio de túneles verticales y horizontales. Vale la pena mencionar que tanto este lugar, como el laboratorio de evolución artificial, el cementerio de Evas y la planta de Dummy Plug forman en conjunto lo que se llama el Terminal Dogma. Ritsuko nos hizo un paseo gratuito en el capítulo 23. Excepto la recámara de Lilith, que supongo para ella, no era necesario mostrarle a Shinji en esos momentos. Veamos qué significa la palabra Terminal Dogma. Punto esencial de una religión, una doctrina, o un sistema de pensamiento que se tiene por cierto, y que ni puede ponerse en duda dentro de su sistema. Teniendo en cuenta esto, se podría decir que Sil optó por este nombre, al tener a Lilith como el centro de sus planes para la instrumentalización. En Reveal se nos habla de un pacto entre ellos con Lilith, es decir, unir a toda la humanidad en un solo ser. Entonces Sil vendría a ser una secta, y Lilith vendría a ser su religión. En el episodio 23, Ritsuko menciona a Shinji que su madre murió en este lugar llamado Cementerio de Evas. Gracias a las imágenes filtradas del Rey Aquarium, podemos ver que aquí se hizo el experimento de Yui con el Eva 01. Teniendo en cuenta que ambos lugares pertenecen al mismo Terminal Dogma, no fue muy complicado trasladar a Lilith de un lugar a otro. Una vez separada Lilith del Eva 01, su cuerpo aparentemente ya en la cruz, fue transportado a su recámara nuevamente, pero esta vez solo con la mitad de su cuerpo. El acceso, ¿quiénes pueden ingresar?
Solo personal de alto rango puede visitar la recámara de Lilith, entre ellos por supuesto Seal. Que durante la serie, nos dan a entrever que ellos no volvieron a NERV tras su inauguración, siendo Kaji, a partir de ese momento, quien les informaría sobre todo lo que estaba ocurriendo en NERV, cumpliendo con su función de espía. También tenemos a Gendo, Fuyutsuki, Yui y Naoko. Parece ser que también Ritsuko tenía acceso al igual que Kaji. Ahora, analicemos este lugar a detalle. En el capítulo 15 podemos ver cómo una compuerta se abre para poder ver a Lilith, pero ¿qué hay más antes? Lo cierto es que la entrada oficial debería ser la que se nos muestra en el capítulo 24, aquella donde el EVA 01 y 02 caen. Se trata de un espacio gigante parecido a una caverna con un techo, el cual tiene un agujero que sería el final del túnel que conecta con el exterior de NERV, y por la que varios ángeles querían transitar. Dicho techo tiene unos colores y acabados poco habituales, que por algunos momentos nos hace recordar a algunas escenas del opening. O como en esta otra escena de la película. Puede que sea un error de dibujado, pero el coloreado del techo no se adecua a la perspectiva del agujero, dando por momentos la sensación de que el coloreado no estuviese impregnado en el techo, sino más bien flotando en este, pero quizás solo sean detalles. En cuanto a la superficie de esta caverna, pues lo más llamativo son aquellos pilares que nos hacen recordar a lo que quedó del continente antártico, y también a aquellas estructuras de forma puntiaguda que se visualizan en Rebuild 3.0, en donde tanto Rei como Kaworu suelen visitar. La pregunta que viene es: ¿esto es hielo? ¿Esto es sal? Podría ser hielo, pero esto tiene sus puntos positivos como negativos. Por ejemplo, sabemos que tras la desaparición de la Antártida, muchos países sufrían de extensas y largas temporadas de verano. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. En varios capítulos de la serie, podemos ver que hay un calor notable en Japón. Si esto ocurre aquí, no me quiero ni imaginar el calor insoportable que hay metros abajo en NERV. Pero por supuesto esto se resuelve con la tecnología de los Lilin. El aire acondicionado. El aire acondicionado es fantástico, ¿verdad? Un triunfo sobre la naturaleza. En el capítulo 11, tras el corte de fluido eléctrico en NERV, podemos ver varias escenas un tanto hilarantes del personal sofocándose con el calor. Es peor ahora que el nivel de oxígeno está bajando tanto. ¿De qué sirve la mejor tecnología del mundo en estas condiciones? Yo admiro al comandante y vicecomandante, tan frescos y tan tranquilos. Malde contra incendios. ¡Qué calor! Cierto. Es así, que en este nivel más profundo debería de haber aire acondicionado, y por supuesto, millones de dólares siendo invertidos, pero ¿qué más da, si todo es por la supervivencia de la humanidad, que así sea? Entonces en esta caverna hubo agua la cual se solidificó gracias al aire acondicionado. Pero si esos pilares antes eran agua y por lógica estuvieron en reposo por efectos de la gravedad, ¿cómo se levantaron hasta formar estos pilares? Lo más lógico sería que toda la superficie fuese plana. Así que aquí todavía hay algo extraño y sin una respuesta concisa. Tras la caída de ambos EVAs, no parece ser agua lo que precisamente sale disparando, y el color entre rosado y morado de los pilares no parecen adecuarse a lo que es el hielo. La sal tampoco parece tener estos colores. Podría ser algún material extraterrestre. Después de todo, toda esta infraestructura vino de otra galaxia siendo fabricada por la primera raza ancestral. Algo que insinúa Gendo en el episodio 21. Nosotros no lo hicimos, profesor. ¿Alguien o algo construyó la cavidad? Originalmente era un espacio esférico subterráneo. Ahora pasemos al resto de la zona. Lamentablemente no se nos muestra que hay al frente de esta escena, ya que la siguiente escena es de Kaworu ya dentro de aquel pasadizo oscuro. Así que usando nuestra imaginación y la lógica, es de suponer que existe algún tipo de mega edificación con una puerta de acceso, del tamaño suficiente como para que el EVA 00 pudiera llevar la lanza de Longinus. Dentro, tenemos un pasadizo completamente oscuro guiado por unas luces. Teniendo en cuenta el poco presupuesto por el que pasaba la serie a manos de Gainax, no es difícil saber por qué tan pocos detalles en esta zona,
así que optaron por un color totalmente negro. Dicho pasadizo nos lleva a una compuerta gigante, la cual solo se abre con acceso que solo unos cuantos tienen el privilegio de tener. Al otro lado de la compuerta hay una plataforma, y Lilith sobre la Cruz Roja permanecen enfrente de esta. La plataforma de alguna manera te acerca más a Lilith, pero fuera de eso, no veo que cumpla otra función en particular. En el episodio 24, más precisamente al final, nos da la impresión de que el EVA 01 se encuentra frente a Lilith y a Kaworu, pero si esto fuera así entonces, ¿por qué desaparece la plataforma? Ahora solo vemos LCL. Error al momento de dibujarlo supongo. Mirando esta otra escena parece indicar que el EVA 01 empuja al EVA 02 no al frente, sino más bien al costado de la compuerta, lo que daría respuesta al por qué no hay plataforma en la superficie. La recámara de Lilith, al igual que la caverna anterior, es un espacio hueco sin dimensiones establecidas. Posee a Lilith sometida en aquella cruz roja, y un lago inmenso de LCL debajo, que por cierto, la profundidad de dicho lago parece cambiar de acuerdo al momento. En el episodio 22 vemos que dicho líquido le llega hasta la cintura al EVA 00, para luego pasar a la altura de sus partes íntimas, y en el episodio 24, vemos que dicho líquido apenas cubre parte del casco del EVA 02. La cruz roja donde permanece Lilith no solo sirve para sujetar al segundo ángel, sino también sirve como conducto para extraer LCL de la cabeza de esta. Se puede ver esto en una toma del final del capítulo 15 y en uno de los bocetos para dicha escena. Este boceto, hecho por Mitsuo Iso, el mismo que hizo la animación del EVA 02 peleando con los EVA series, muestra varias anotaciones hechas en japonés, incluyendo esos símbolos radioactivos que están fijados en las paredes. Si alguno de ustedes conoce la traducción, sería de gran ayuda. (7) ¿Qué pasaría si entras sin autorización a este recinto? En el panel de entrada, se nos dice cuál sería tu castigo si entras sin autorización a esta zona. Traducido diría lo siguiente: los intrusos serán disparados en el acto. Los infractores estarán sujetos a penas de hasta 10 años de cárcel, $100,000 o ambos. Felizmente Misato no fue descubierta, de lo contrario. Despreocúpate, vacié mi cuenta bancaria para pagar la soberbia cena que les invitaré. Está lejos el día de pago. Ahora, en cuanto a que los intrusos serán disparados en el acto parece no tener sentido. No hay seguridad a la vista que resguarde la recámara de Lilith, y parece ser que las cámaras de seguridad son inexistentes en muchas partes dentro de NERV, o bien solo funcionan cuando el guión así lo requiere. Esto debido al poco presupuesto que estaban destinando SEAL al mantenimiento de NERV, cosa que se menciona en una escena de la película. Así que no creo que hayan disparos de por medio si tú accedes a dicho lugar. ¿Existe un solo camino para llegar hacia Lilith? Como ya mencioné anteriormente, para llegar hacia Lilith tenemos el medio más conocido y que se nos muestra en la serie. Se trata de aquel túnel superior, un túnel lo suficientemente grande como para que Evas y ángeles puedan transitar libremente, incluso hasta 2 Evas a la vez. Pero, ¿y qué pasaría si un humano desearía llegar hasta la recámara de Lilith? Por el túnel es poco probable. Claramente hay otro medio para llegar hacia Lilith, y este sería exclusivo para humanos. Lo han usado Gendo, Fuyutsuki, SEAL, Naoko, Yui, Ritsuko, y Misato con Kaji. Se trata de aquel ascensor que usa Ritsuko en el capítulo 23, en la versión DCE de dicho capítulo, se redibujaron tanto la escena del ascensor, como el exterior. Se puede ver cómo la textura del terreno cambia a una especie de panal, quizás haciendo alusión a que Lilith es la reina abeja, y nosotros los humanos, sus hijos, cumpliendo el papel de obreros. Este ascensor estaría ubicado en algún otro lugar lejos de aquel túnel. Por medio de este ascensor llegaron Kaji y Misato en el episodio 15, y más adelante Gendo con Rei 3 en la película. Así que tenemos, 1 y 2 entradas. Pero parece ser que hubiera una tercera entrada adicional, la cual no se muestra explícitamente pero la serie nos da ciertas pistas. En el panel de entrada,
nos dicen que esta es la línea de circulación número 3. Es decir, hay 3 formas distintas de acceder a este lugar. Si por donde ingresan Kaji y Misato es la tercera entrada, y la segunda entrada es aquel túnel. ¿Dónde está la primera entrada? La teoría de un pasadizo secreto para llegar a Lilith surge a partir de aquella escena en la película, cuando vemos que Ritsuko usó una lancha para llegar hacia ahí. Sabemos que para este punto de la historia Ritsuko fue castigada, encarcelada, y por tanto todos sus accesos en los distintos niveles de NERV fueron denegados. Es muy probable que mientras Ritsuko estaba programando a Magi para detener el ataque de Seal, ella haya aprovechado la oportunidad para generar algún tipo de código y así tener libre acceso a cualquier zona dentro de NERV. Esto se demuestra cuando ella al salir de las supercomputadoras, menciona: Ritsuko tenía planeado de antemano llegar hasta el terminal Dogma, a pesar de saber que no cuenta con accesos. La lancha sugiere que ella ingresó no por la puerta principal donde usualmente se accedería a pie, sino por el lado contrario, entonces el camino debería estar detrás de la cruz. Y para los que piensan que la lancha fue usada por Gendo y Rei 3 y no por Ritsuko, tengamos en cuenta que Gendo salió mucho antes que las fuerzas especiales invadieran el centro de mando. Luego vemos a Gendo en la planta del Domi Plug, la cual se encuentra dentro del área del terminal Dogma, y posteriormente, Gendo y Rei 3 usarían el ascensor aprovechando la baquelita que impedía el avance del enemigo. Otra prueba de que Ritsuko usó la lancha en la película es el guiño de esta con el primer capítulo, donde Ritsuko usa una lancha para llevar a Shinji y a Misato hacia la jaula del EVA 01. Y ya que hablamos de la jaula del EVA 01, me daré un tiempo para poner como ejemplo esta área de NERV, y así ejemplificar que dentro de esta organización hay varias formas de acceder a un solo lugar. Como ya mencioné, en el episodio 01 Ritsuko usa una lancha para llegar hacia el EVA 01, podemos ver que la lancha llega a una escalera. Ya dentro de la jaula, podemos ver que hay operarios y técnicos de NERV laburando, entonces, ¿cómo llegaron ellos ahí, si claramente se ve que esta parte solo está destinada para que embarque una pequeña lancha? No se ve espacio para más botes o lanchas, el espacio es reducido. La respuesta a esta incógnita está en esta escena de los doctores haciendo ingresar a Rei en la camilla. Vemos que hay una compuerta por donde también se puede acceder a la jaula del EVA. Y también tenemos a Gendo allá arriba. Esta parte superior parece ser el acceso de los más altos rangos, en este caso el presidente de NERV. Entonces, como verán, para un solo sector en NERV, tenemos varias formas de acceder. 1, 2, 3. Y hasta 4 si contamos a esta lancha. También podemos relacionarlo de la siguiente forma: la parte superior del techo donde está Gendo simboliza el túnel del techo por donde ingresan los EVAs. La compuerta por donde ingresan doctores y los operarios simboliza la misma puerta por donde ingresan Misato, Ritsuko y demás personal del centro de mando. Y la lancha embarcada simboliza la lancha de Ritsuko frente a Lilith. Y por supuesto, el EVA 01 simboliza a Lilith, que como ya sabemos este EVA es el único que posee carne de esta semilla de vida. También tenemos otro ejemplo. El centro de mando. Vemos un pequeño ascensor. También tenemos la compuerta por la que generalmente Misato ingresa. Y en el capítulo 11, podemos ver que a falta de energía eléctrica, se usan las escaleras. En ambos casos tenemos 3 formas distintas de acceso. En el capítulo 19 podemos ver que Misato y compañía salen por una compuerta que da a exteriores del cuartel general muy cerca a la pirámide, y si esta compuerta es de salida, pues también cumple la función de entrada. Por lo que tenemos otra forma más de ingresar al centro de mando desde el exterior, y no sería de extrañar que estos 3 casos se repitieran por muchas otras zonas dentro de NERV. Entonces, con todos estos ejemplos, la recámara de Lilith también cuenta con estos accesos. Tenemos el túnel superior, tenemos el ascensor, y finalmente un tercer acceso, el cual se ubicaría detrás de Lilith. En el episodio 22, cuando el EVA 00 extrae la lanza del pecho de Lilith, se puede ver un barco militar.
Así que tenemos a un barco y una lancha. ¿No sería extraño entonces suponer que detrás de Lilith hay una especie de puerto con algunas embarcaciones de todo tipo ancladas? Pero sigamos con el capítulo 22. Aquí se puede ver al EVA 00 descendiendo hacia el terminal Dogma. Vemos claramente que el túnel es distinto al que nos muestran en el capítulo 24, y más adelante, cuando el EVA pisa tierra, el escenario es completamente distinto al que nos muestran nuevamente en el episodio 24. La diferencia es notoria. Aquí podemos ver una especie de luz saliendo del interior, lo que indicaría una puerta de ingreso. ¿Es acaso este lugar el pasaje secreto hacia Lilith? Pero sigamos. En el capítulo 24, Kagoru toma por sorpresa a todos y se revela como el ángel número 17, toma al EVA 02 y se lo lleva rumbo al terminal Dogma. Claramente se puede ver que Kagoru tiene ventaja en ese momento sobre todos sus adversarios, ya que el EVA 01 estaba en espera a que Shinji lo piloteara, e incluso, Kagoru menciona sobre la demora de Shinji en ese momento. Pero al culminar su recorrido, vemos con sorpresa que Rey 3 ya estuvo ahí durante algún tiempo y se les adelantó a todos. ¿Cómo llegó Rey tan de pronto hasta Lilith, y sobre todo tan rápido? La primera respuesta que todos ya estarán pensando es lo obvio. Rey usó sus poderes, y segundo, Rey usó el ascensor para llegar hasta ahí. Pero vayamos parte por parte. Para comenzar, no creo que un ascensor vaya más rápido que un gigante de varios metros que está descendiendo. También no se descarta que Kagoru haya moderado su velocidad, con el fin de que Shinji le diese el encuentro para hablar con él. Pero aún así, es poco creíble que Rey haya llegado tan rápido por el ascensor. Esto nos lleva a otro detalle, y es que Rey 3 en esos momentos es muy probable que haya estado en la planta de Dummy Plug que vemos en el episodio 23 en sus típicos baños de LCL. Dicho lugar, como mencioné anteriormente, está muy cerca de Lilith con respecto a la jaula del EVA 02. ¿Pero le dio el tiempo suficiente a Rey para secarse y cambiarse después de dicho baño? Además, ella no posee una tarjeta de acceso para abrir la compuerta de la recámara de Lilith, de lo contrario Maggie ya lo hubiese detectado y todos en el centro de mando se hubieran dado cuenta. Así que, sin una tarjeta de acceso, Rey no pudo haber usado el ascensor. Dicho todo esto, puedo llegar a dos conclusiones posibles. La primera es que Rey obviamente usó sus poderes, usó su campo AT y descendió por este túnel secreto que se muestra en el episodio 22. Llegó por detrás de Lilith y se elevó hacia arriba posándose en una de esas plataformas del muro, con la finalidad de darle el encuentro a Kagoru. Y lo segundo, es que Rey puede traspasar objetos. Dentro del fandom de EVA, es muy conocida la frase, el fantasma de Rey. Aquel fantasma que apareció en el episodio 1, en Rebuild, y durante la película. Y ya que hablamos de la película, cuando Rey se fusiona con Lilith, ésta pudo elevarse y pasar por todas las capas de seguridad, incluyendo a Maya. Es decir, una de las características y habilidades de la semilla de vida llamada Lilith, es de traspasar objetos como si de un fantasma se tratase. Y no solo eso, también puede aparecer y desaparecer en cualquier lugar a voluntad propia. Entonces, si Rey pudo usar esta habilidad, simplemente apareció en ese lugar ni más ni menos, es decir, ni siquiera tuvo la necesidad de usar aquel túnel de acceso. El fandom también ha sugerido que esta Rey no es la Rey número 3 propiamente, sino uno de los tantos fantasmas de Rey que aparecen. Pero esto aún queda en discusión, ya que dudo mucho que un fantasma de Rey pueda proyectar un campo AT. Además, al final del episodio 24, podemos ver a Rey junto a Gendo. Otro detalle que hay que mencionar, es que nadie dentro del centro de mando detectó a Rey mientras ella iba descendiendo hacia Lilith, solo fue detectada por unos segundos cuando ella despliega su campo AT una vez dentro. Esto hace pensar que ella simplemente apareció ahí, como un fantasma. Y bueno, he hablado un poco de más sobre Rey, pero era necesario hacerlo. Volviendo a la recámara de Lilith, durante la película, poco antes de que Gendo recibiera su castigo, la cruz roja de Lilith desaparece y en su lugar se puede ver una luz intensa. Teniendo en cuenta que aquí suceden cosas sin sentido como la aparición del EVA 01, todo esto parece ser parte del espectáculo creado por Lilith o por la propia Yui.
Y para finalizar, el destino del Terminal Dogma y de prácticamente todo NERV sería el de quedar en polvo y escombros, prácticamente destruido y sin rastro alguno. Teniendo en cuenta que no hubieron registros fotográficos de este recinto, es de suponer que tras el tercer impacto las pocas personas que tuvieron acceso a este lugar y decidieron retornar a la vida, se lo contarían a las futuras generaciones como si de un hecho histórico se tratase. 9. La recámara de Lilith en el manga. En el volumen 11, cuando el EVA 01 y EVA 02 llegan hacia la recámara de Lilith, se puede ver que la superficie se encuentra en estado líquido, quizás agua, y por tanto, los pilares son estructuras de hielo. Rey también aparece en este lugar y por lo ya narrado antes, parece que llegó de la misma forma que en la serie de TV. Por lo demás, en la versión del manga no existen cambios significativos en este lugar con respecto a otras versiones. 10. Ahora veamos cómo es la recámara de Lilith en esta versión cinematográfica. En la tetralogía de EVA, la versión de la planta de producción de LCL muestra ciertos cambios que el presupuesto y la tecnología de esos años así lo permitieron. Se trata de una versión con mejores detalles y remasterizada. Por ejemplo, y para reforzar los puntos anteriores sobre cómo los humanos llegarían hacia Lilith, vemos en la primera película que efectivamente, Misato lleva a Shinji hacia el Terminal Dogma usando un ascensor como era de esperarse. Nuevamente, nos omiten algunas partes de la entrada hacia la recámara de Lilith, no sabemos si esta caverna también existe en esta versión, en cambio, solo vemos al ascensor descendiendo por un lugar claramente orgánico. Los detalles de esta zona caerían bien para ser analizado en un video sobre las lunas, así que pasaremos a la siguiente escena. Mientras que en la serie de TV, solo se nos muestra un pasaje oscuro hacia la puerta principal, en Reveal se agregan más detalles. Aumentando el brillo a la captura de pantalla, se pueden ver barandas y un piso claramente metálico. También podemos ver lo que parece ser una libreta de apuntes, algo de mucosidad, o quizás algún tipo de tela desgarrada, y otros detalles difíciles de analizar. Al fondo podemos ver a Misato con Shinji, la compuerta ahora es circular y cubierta en su parte con alambre de púas. Y como era de esperarse se requiere de un acceso con la que Misato ahora sí cuenta. La siguiente escena nos muestra a la compuerta abriéndose. Lo que llama más la atención es que al momento de abrirse, se rompen unos papeles impregnados en esta. Dichos papeles tienen inscripciones claramente antiguas, quizás sumerias o inscripciones sacadas de los rollos del Mar Muerto. También se puede ver el logo de NERV en él mientras que la compuerta tiene el sello del logo de SEAL. Dando a entender que NERV selló la puerta, pero los dueños son los de SEAL. Estos papeles que se rompen me hicieron recordar a la tumba egipcia de Tutankamón, descubierta en 1922. Cuando esta tumba fue descubierta, tenía una especie de sello que fue roto y que los arqueólogos mencionan que estuvo sellada durante aproximadamente 3.300 años. Esta cantidad de tiempo no puede aplicarse al universo de Eva, pero lo que sí se podría decir es que Lilith, tras ser puesta en la cruz y tras haberle hecho todos los experimentos necesarios, fue encerrada en su recámara hasta que Misato lo vuelve a abrir. Si el experimento con Yui fue en el 2004, quiere decir que esta habitación estuvo cerrada durante 11 años. En Reveal 3.0, parece que dicha compuerta ya no existe. Cuando vemos que Kaworu y Shinji descienden, se muestra en la pantalla la palabra sello. Eso, y añadiendo lo que menciona Kaworu sobre que la recámara de Lilith fue sellada desde el tercer impacto, refuerzan mucho más la afirmación de que dicho lugar es sellado por mucho tiempo cada vez que es visitado por alguien. Pero volvamos a Reveal 1.0. Ya dentro, vemos que no existe plataforma como si la hubo en la serie original. El líquido que despide Lilith continúa siendo naranja, a pesar que debajo se vuelve roja como la sangre. Parece cambiar de color de acuerdo al momento, esto ya se vio en la película original, cuando Ritsuko cae muerta, el líquido de LCL se vuelve rojo, quizás haciendo alusión a su muerte. Ahora viajemos mucho tiempo después. Pasaron 14 años, y todo el mundo ha cambiado. Esto no es ajeno para el Terminal Dogma.
este aún permanece bajo tierra siendo conectada a los cuarteles de Neo-Nerv por medio de un único túnel. Ahora parece tener un solo acceso, el cual vendría a ser aquel túnel que se encuentra sellado por bloques cuadrangulares y que según menciona Kaworu solo el EVA 13 puede atravesar. Aquí hay otro guiño que Hideaki Anno hace a la serie original, mientras en el capítulo 24 Kaworu y Shinji llegan por aquel túnel discutiendo y con decisiones opuestas. En Rebuild llegan a dicho lugar tras un acuerdo y sin malas caras. Gran parte del techo parece estar conformada por miles de fallas del infinito, cuando el EVA 13 asciende, se pueden ver varios de ellos saliendo despedidos. También podemos ver que la recámara de Lilith es de dimensiones colosales. Muchos cráneos de millones de fallas del infinito han reemplazado al lago de LCL. Tras el despertar del ángel número 12, el suelo nuevamente vuelve a llenarse de líquido producto de la muerte de Lilith. Tras el despertar del EVA 13, esta sería la última vez que veríamos físicamente al terminal Dogma. Tras el casi cuarto impacto, la luna negra saldría completamente a la superficie inclinándose hacia un lado. Teniendo esto en cuenta, podríamos imaginarnos que si entráramos nuevamente a este recinto, encontraríamos todo un desastre dentro, con millones de cráneos dispersos hacia un lado al igual que la sangre de Lilith y su cruz. Claro, esto producto de la gravedad. Aunque teniendo en cuenta que estas instalaciones tienen una tecnología bastante avanzada, no sería de extrañar que la gravedad no afectase al interior de la luna negra. En Rebuild 4.0, se reciclarían algunas tomas mostradas en Rebuild 1.0. Ahora también existe un terminal Dogma en el antiuniverso, conteniendo al EVA imaginario. Finalmente, el destino de este lugar, al igual que en la serie original sería el mismo, desapareciendo al igual que Neo-Nerv y la Luna Negra. Y bueno, eso sería todo por este video. Si deseas agregar algún detalle que quizás no he mostrado, te invito a compartir tu opinión en los comentarios. Si aún no estás suscrito podrías considerar unirte y regalarme un like, que sería de gran ayuda para el crecimiento del canal y sobre todo, para seguir compartiendo contenido. Sin nada más que agregar me despido, hasta una próxima oportunidad.